Bueno, este es el video número 2 en la serie de análisis bayesiano jerárquico. Habrás notado la palabra bayesiano en el título, entonces es natural que lo primero que tenemos que hacer es enfocarnos o sincronizarnos en un pensamiento bayesiano. Y para eso vamos a considerar un ejemplo simple. Supongamos que viene un amigo y te habla de un restaurante nuevo y de lo bien que la pasó y lo bien que comió ahí. No le das bola porque en ese momento estás ocupado, trabajando, haciendo algo. Al día siguiente lees un review de ese mismo restaurante en alguna revista o en un diario y ya empezás a prestar un poquito más de atención y después alguien más te habla y así empieza a aparecer por todos lados ese restaurante. Entonces, si alguien en ese momento te preguntara tu opinión sobre el restaurante, podrías decir que a priori considerás que el restaurante debe ser bueno porque hay gente de la cual valorás su opinión que te dice que está bueno. Y entonces quizá en algún momento decidas ir a comer a ese restaurante. Entonces suponemos que llegás, pedís un plato de pasta porque te gusta la pasta y realmente la experiencia no es muy buena. Eh, Quizá la pasta está más o menos, no está bien el punto o la salsa no te gusta o lo que sea. Entonces, si ahora te preguntáramos de nuevo qué opinas del restaurante, ya le bajarías el puntaje. Quizá antes le hubieras dado, no sé, 4 estrellas y media por lo que te estaban diciendo, pero en este momento que ya tenés una experiencia propia, estarías bajando el puntaje. Y quizá después digas, bueno, le voy a dar una oportunidad más a este restaurante, ya que me hablaron también de él, y vayas y pidas algo de parrilla, pedís un bife de lomo y realmente está buenísimo. Entonces, en ese momento volvés a ajustar tu pensamiento, tu conocimiento sobre ese restaurante, y quizás si te vuelven a preguntar, dirías que bueno, el restaurante está bueno, pero depende de lo que pidas. Este ejemplo tonto te muestra cómo uno puede ir construyendo su conocimiento en una forma iterativa. Es decir, al principio contás solamente con experiencia de otros y no tenés datos propios sobre ese restaurante. Y esto le llamamos el prior o el conocimiento anterior. Y luego a medida que vas recabando datos e información propia con datos que podés constatar por vos mismo, en ese momento empezás a construir lo que se llama el conocimiento posterior, donde empezás a contrapesar ese conocimiento anterior o prior con datos propios y con lo que es el conocimiento posterior. Entonces, si imagináramos la construcción de conocimiento, podríamos imaginarnos una balanza que tiene dos platillos. En el primer platillo está el conocimiento anterior y el platillo de la derecha inicialmente está vacío, entonces todo el peso está puesto en tu conocimiento anterior de ese fenómeno que es la calidad del restaurante. Y luego a medida que vas recabando datos, vas poniendo más peso en el platillo de la derecha y la balanza se empieza a inclinar. Y eventualmente la balanza se inclina mucho más en el platillo de la derecha que en el platillo izquierdo. Y de esta manera el conocimiento anterior pesa cada vez menos. Quizás vayas más veces al restaurante y pidas más platos y construyas ya un conocimiento mucho más acabado de qué cosas pedir y qué cosas no pedir en ese restaurante. Esto es visto de una manera muy simple, cómo se construye el conocimiento bayesiano, y a simple vista, así como lo planteamos, parece una manera de pensar muy natural, pero la ciencia estuvo tradicionalmente dominada por otro tipo de pensamiento que es el que se llama frecuentista, y que en este caso el restaurante, la verdad que si alguien le preguntara a una persona sobre un restaurante que todavía no fue, y la persona pensara de modo frecuentista, te diría, no, no puedo decirte nada porque yo nunca fui, por más que le hayan hablado, y por más que haya tenido una información indirecta, no te va a dar ninguna apreciación de cómo es el restaurante. Pero si esa persona empezaría a ir al restaurante y tendría que ir unas cuantas veces antes de poder decirte algo sobre ese restaurante. Quizá iría 10 veces y después te diría, bueno, la probabilidad de comer bien en este restaurante es de un 70%, porque 7 de las 10 veces que fui, la comida estuvo buena y el resto estuvo realmente más o menos. Entonces, acá ves cómo hay dos tipos de pensamiento muy diferentes y cómo se construye el pensamiento de dos maneras distintas. Perdón por el perro que ladra ahí en el fondo. Eh, lo interesante de acá es apreciar que, aunque partan de dos maneras diferentes, estos dos pensamientos suelen llegar a la misma conclusión en general, porque, como te decía antes, en el pensamiento bayesiano, el conocimiento posterior empieza a pesar cada vez más y eventualmente llegan a coincidir si los datos son coincidentes. Bueno, en el siguiente video vamos a hacer callar al perro y vamos a empezar a ver algunas fórmulas. Te espero ya.